Hola mi querida audiencia, hoy estoy bastante enfermo, ojalá y sea el final, no es cierto, ¿cómo creen? He vuelto, bueno creo que ese es el segundo video que saqué desde que me había perdido. Sé que prometí que no iba a pasar otra vez, pero empiecen a donar y me tendrán aquí todo el día. Estaba actuando. ¿O era real? Santa Madre de Dios, damas y caballeros, apenas es marzo y ya tenemos una de las joyas del 2023, lo digo sin que me tiemble la mano al hacerlo, y es que el capítulo 4 de la saga del hombre del saco, el Baba Yaga, o mejor conocido como John Wick, es una maldita locura, y no solo en el apartado visual, el maravilloso soundtrack y las vistosas escenas de acción, sino que aquí se exploran las consecuencias que trae consigo las acciones que realizas en la vida. Pero antes de entrar en terrenos escabrosos, algo de contexto. Seguimos con las cruentas aventuras de Wick, a quien siguen persiguiendo a lo largo y ancho del mundo, y una vez más hay un mandamás que llega a poner en cintura la situación luego de todo el revuelo causado por John al ser excomunicado. El marqués Vincent de Gramont, interpretado por Bill Skarsgård, uno de los miembros de la mesa alta, alguien que jerárquicamente está por encima de Winston, el gerente del Continental, y obviamente de John. Ahora nuestro sensual hitman tendrá que enfrentarse a un enemigo lleno de recursos, pero que además está decidido a recurrir a tácticas sucias para poder cumplir su objetivo. Puestos en contexto, ahora sí hablaremos sobre esta frenética película, pero para ello la segmentaremos en algunos puntos: los personajes, las escenas de acción y el cierre, en el cual se hablará sobre lo que yo considero es la línea principal de esta cinta. Aquí, al igual que en Oso Cricoso, video que viene en camino, tenemos una amplia variedad de personajes, con la abismal diferencia de que en esta cinta cada uno de ellos cumplen con un rol sumamente importante o cumplen con un rol para el que fueron presentados. Comencemos con Shimazu, el gerente del Continental de Osaka, Japón, interpretado por el actorazo Hiroyuki Sanada. Él, como gran amigo de John Wick, le da asilo muy momentáneamente, razón por la cual fue uno de los primeros en investigar, pues se sabía del aprecio que ambos cracks se tenían. Shimazu como tal en esta película funciona como uno de los muchos daños colaterales que han traído consigo la travesía que John inició. Si hay algo que decir sobre este personaje es que, como suele ser costumbre en los papeles que interpreta Sanada, es alguien muy sabio, con una estética a la hora de pelear muy sofisticada y que al instante te hace querer que llegue hasta el final. Lastimosamente, aquí no es así. Luego de defender a su amigo y su patrimonio de los abuesos de la alta mesa, sucumbe en un combate contra un gran amigo, Kane. Debo decir que desde mi perspectiva, si bien Kane, a pesar de su ceguera, era una bestia en el combate, Shimazu no se quedaba atrás. En realidad, me atrevo a decir que de no haber sido porque este último estaba herido a la hora de enfrentarse, el resultado pudo ser muy diferente, o incluso si Shimazu aún así hubiera perdido, Kane definitivamente se habría ido con heridas muy severas. Akira, la hija de Shimazu, interpretada por Rina Sawayama, es un nuevo amor desbloqueado. Como siempre lo digo, en lo personal no hay nada más sexy que una mujer capaz de romperte los huesos de la mano en 6 diferentes partes. Su participación, al igual que la de su padre, es corta pero sublime, palabras limpias. Verla en acción es dejar de comer palomitas pero con la mano dentro de la cubeta y tener la boca abierta. Esta enemistad que tiene con John al saber que pone en peligro a su padre se siente tan orgánica que me encantó que no la tomara como pupila y anduviera con él a lo largo de la película luego de perderlo. Tiene una aparición en la escena postcréditos, pero de ella ya hablaremos al final. De momento solo puedo decir que yo estoy encantado con el personaje y que si se hace un spin-off, tomen todo mi maldito dinero. Kane, interpretado por Donnie Yen y conocido por la mayoría gracias a su legendario personaje Ip Man Buff, es sin duda uno de los personajes con una gran relevancia en la cinta, puesto que no solo encarna al nuevo Hitman badass que trajeron para acabar con John Wick, como pasó con Mark Dacascos y su personaje Zero en John Wick capítulo 3, actorazo del cine de acción que solo fue el nuevo mercenario que representa un reto físico y mental para John, pero nada más. Aquí Donnie Yen como Kane no solo es eso, sino que tiene un vínculo tanto con John como con Shimazu. Tiene un background en donde al igual que John ya estaba retirado, pero ahora debe proteger a la persona más valiosa en su vida y para ello debe realizar un trabajo. Sí, es arrastrado a ese mundo que dejó atrás a petición, por decirlo de manera decorosa, del marqués de Gramont, quien como bien dije recurre a métodos poco honorables, por no decir que cero éticos, para concretar esta cacería humana. El marqués extorsiona a Kane poniendo la seguridad de su hija pendiendo de un hilo, algo que hace a Kane trabajar contra su voluntad. Claro, a quienes no tienen relación con él se los baja rápidamente, pero cuando tiene que verse frente a frente contra sus viejos amigos es cuando lo vemos, si bien no titubear, sí tener que enfrentar cierta crisis. Se vio contra Shimazu, lo ve herido y decide darle la oportunidad de irse, no por ser alguien magnánimo y decir ahora me debes la vida, sino porque sus intenciones nunca fueron acabar con él, hecho que molesta a Shimazu y decide pelear hasta su último aliento. Luego de acabar con su amigo le dice a su hija que no lo
intente. Cuando esta trata de tomar el arma, bien pudo bajársela ahí, evitar cabos sueltos e irse, pero él sabía por qué su viejo amigo se enfrentó a los altos mandos. No solo fue por John, sino para salvaguardar a su hija. Nada aseguraba que al dejarse atrapar y ejecutar no pasaría lo mismo con ella. Kane como padre lo entiende, pero no cierra la puerta por completo. La deja entreabierta al decirle a Kira que la estará esperando. Sabe que no debe tocarla por la memoria de su amigo, pero también sabe que un acto como ese no puede simplemente olvidarse, por lo que esperará por si un día decide cobrar su retribución. Kane dedica unas lágrimas a su viejo amigo y decide seguir con su encomienda. Ok, tenemos a un ex hitman en extremo peligroso, pero que también tiene un background en este mundillo, que entregó su visión para poder salir de él, que sabe que aun cuando fue liberado no puede deshacerse de la culpa, sabe que está condenado y ahora debe regresar porque ese mismo pasado no lo suelta, y peor aún, las consecuencias de sus acciones han alcanzado no solo a él sino a su hija. Pedazo de personaje. Stats físicos, comparte igualdad que Shimazu, una estética muy pulida a la hora de pelear, una muy marcada presencia y además tiene trasfondo. No solo es el matón badass de turno. Su destino es incierto, pero luego del duelo final en donde el marqués lo pone como quien será el que realice el duelo a muerte con John en su lugar, sí, ya hablaremos del marqués, su cuestionable metodología y una admiración hacia sí mismo bastante exacerbada. Kane es sin duda un personaje muy roto, física y emocionalmente, que se debate entre acabar con sus buenos amigos y preservar la seguridad de su hija siendo el peón de un cobarde con aires de grandeza. Winston, interpretado por Ian McShane, no es un desconocido para los que seguimos la saga, pues ha estado en ella desde la primera cinta. El elocuente gerente del Continental en Nueva York tuvo que disparar a John en su tercera entrega para salvaguardar la integridad del establecimiento y cumplir con su función como encargado. Las reglas, Winston, las reglas deben seguirse, debe ser profesional, y así lo hizo. Pero es en esta cuarta entrega cuando, aún después de haber cumplido con su trabajo, resulta que hay consecuencias. El hecho de ser destituido de su cargo y que el edificio que supervisó y cuidó durante gran parte de su vida fuera destruido frente a sus ojos, solo fueron el preludio de la verdadera pérdida. Sharon, personaje interpretado por el reciente fallecido actor Lance Reddick, es asesinado frente a sus ojos a manos del marqués. ¿Fueron las consecuencias de sus decisiones o simplemente un cruel e innecesario castigo implementado por un cobarde y ególatra sociópata? Quizá ambas. La cuestión es que ahora Winston se siente, según en sus palabras, ofendido de que la organización a la que dedicó su vida de manera impecable sea tan poco tolerante, aun cuando él, una vez más, como todo un profesional, antepuso su deber por encima de su vínculo con su amigo, y la manera en que le regresa esa muestra de fuerza al marqués al llevarle la solicitud del duelo a muerte por parte de John Wick es sin duda sublime. De por sí el actor me encanta. Aquí las expresiones, los diálogos y las escenas en donde tiene su regreso triunfal me llenan de vida. Sí, el marqués podrá tener un sinfín de medios, pero sin duda un Winston en sus filas le habría sido de mucha utilidad. Lástima, un viejo zorro es un gran aliado, pero también un peligroso y astuto enemigo. Antes de pasar con el prota y su villano, hablemos sobre tres personajes, dos de los cuales son interpretados por actores a los que les guardo un cierto cariño. Al carajo, los amo. El primero es Chidi, interpretado por Maro Saror. Ustedes lo conocerán por su personaje de Dolor. No, tampoco tan god. Dolor, el villano de Unstoppable 3. Bien, pues aquí es la mano derecha del marqués y creo yo que su presencia e interacción con John Wick fue más que decente. Incluso por momentos se vio superior a John en combate. Ya sé. Somos mega fans de Baba Yaga, pero basta ver las veces que se encontraron, los dos cansados, madreados en las mismas condiciones, y Chidi le sacaba un pelín. De hecho, hubo dos ocasiones en la cinta donde estuvo a punto de cargarse a John, pues le tenía literalmente desarmado y en el suelo, pero fue salvado milagrosamente por cierto personaje del cual ya hablaré también. Es toda una hazaña haberle sobrevivido tanto en más de un encuentro a John, por lo que sí, aun cuando no tiene un peso en la historia, Chidi es un secuaz de temer. Ahora, Killa, interpretado por el siempre papucho Scott Adkins, a quien ustedes recordarán por su icónico personaje Yuri Boyka. Aquí es un gángster muy peligroso que se cargó a aquel que una vez fungió como una figura de autoridad para John dentro de la organización que lo entrenó, la Ruska Roma. Para lograr el duelo final y obtener su liberación, John debe pertenecer a una familia, y la única manera en que la Ruska Roma lo acepte de nuevo es bajo la petición de la hija del viejo asesinado por Killa, que cobre venganza y le traiga una prueba de que se lo cargó. Killa, por su personalidad y apariencia de inicio, parece ser otro pingüino como el visto en The Batman, un gángster con un sentido del humor oscuro, algo hablador, y en todo caso, si bien no temen mancharse las manos, físicamente no son rivales para alguien entrenado. Bueno, pues Adkins es Adkins y holy fuck.
Cuando comienza el tiroteo y escapa dije, no, ¿cómo vas a desperdiciar a un artista marcial como Atkins? Pero hey, el momento en que se enfrenta a John no me quedó más que aplaudir. Es raro ver a alguien tan corpulento moverse tan rápido. No digo que no sea posible, pues hay pruebas de personas que no tienen precisamente un cuerpo repleto de músculos y aún así, sin verse atléticos, tienen una agilidad impresionante. Bien, pues como dije, se ve extraño, sobre todo porque quienes conocemos a Atkins sabemos que tiene un físico impresionante, por lo que darle estas características físicas puede sacarnos un poquito de onda. Digo, si querías hacerlo ver como un gángster desagradable, pudiste darle otro aspecto a su rostro. Anyway, la cosa aquí es que la paliza que le da a John es monumental. Una vez más, al igual que con Chidi, hay una cierta superioridad. En este caso, la fuerza que muestra Killa es equiparable a su corpulencia. Trae a John como si fuera un trapo, y no es hasta que este último lo hiere con su arma que tiene una remontada y lo derrota, dejándolo caer desde un segundo piso dentro de la discoteca del gángster. Killa, para lo que tenía que presentarse, estuvo bien. No era un villano principal, sino un medio para justificar que la Ruska Roma apoyara a John y este pudiera pedir el duelo al tener un respaldo de una familia. Sirvió para que Baba Yaga pudiera resarcir el daño colateral que causó en su antigua casa y de paso limar asperezas con su alma mater. Por lo que Killa, a pesar de parecerse al pingüino de Colin Farrell, es un capo, que es engruese, pero tiene todo para justificar dicha arrogancia. Ahora, tengo que hablar de un personaje que sí es bien varas y sí funciona para un spin-off y extender este mismo universo, pero hay algo raro en dicho personaje. Mr. Nobody, el autoproclamado Don Nadie. ¿Qué función tiene aquí? Perdón, es que para mí la única función es servir como un deus ex machina para que la trama pueda seguir, ya que este hombre resulta aparecer convenientemente las veces en que John está a nada de estirar la pata para salvarlo. Oye, Hunter, pero quizás sea un aliado. Pues al final puede ser, pero de inicio no. De inicio quiere cargarse a John, obviamente por los 20 millones que hay de recompensa, pero no lo hace. No, es que estaba esperando que subiera el costo por su cabeza, cosa que pasa, y cuando pasa tampoco se lo carga. Luego lo contrata el marqués y cuando tiene la oportunidad otra vez no se lo carga, y al final le dice al marqués que le dé más dinero si quiere que se lo cargue. El marqués, todo cagado de miedo, acepta y adivinen qué, no se lo carga. Sí, es que al final John salvó al perro que acompañaba a Mr. Nobody de Chidi, y ahí dice, hey, si este tipo salvó a mi perro, entonces estoy en deuda con él. Además protegió a un perro, seguro es un gran sujeto. Mamón, lo vienes cazando desde Osaka, desde Japón, y durante toda esta travesía lo salva en 2 ocasiones. Bueno, Hunter, es que él no lo salva por ser su amigo, tenerle aprecio, lo hace para ser él quien cobre la recompensa por la cabeza de John. Sí, ¿sabes cómo se evita que él se piense que está solo ahí para salvar a John? Matándolo cuando tiene la oportunidad. Pero que yo recuerde, más que impedir que otros se lo carguen, parece abrirle camino para que Wick siga avanzando. Tiene un librito donde trae dibujos e información sobre los grupos dentro de la organización. Aparentemente tiene acceso a medios que lo proveen de la localización de John, cosa que la cabeza de la organización criminal más peligrosa del mundo, me refiero a la alta mesa, no puede. Pero este bro, que más parece que va a acampar debajo de un maldito puente, que está a nada de que le den $1 si estira el brazo, ¿sí puede? No digo que no esté preparado, porque lo está, pero es el único personaje al que no le vi otra función que no fuera la de ayudar a John para seguir avanzando cuando lo plantearon como otro bro que venía por él. Eso lo convierte en un buen personaje. Desde mi punto de vista, desde mi opinión personal, lo hace como alguien que, si no aparecía, tampoco importaría, porque en sí no tiene otra función más que ser un support para John, más que una amenaza. Partiendo desde su nombre, es como si su concepción fuera solo para decir, ya güey, mete un güey con un perro X. Ahora sí, vamos con los más importantes. Comencemos con el marqués Vincent de Gramont, interpretado por Bill Skarsgård. Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. Frase de Maquiavelo que sirve para ejemplificar el perfil del marqués. Alguien que, por su gran elocuencia, tener siempre un comentario mordaz o lecciones de vida que impartir en momentos específicos a sus lacayos, presas o enemigos, lo dotan de cierto aire de superioridad, más allá de que verdaderamente es una autoridad. No se limita a tener que recibir respeto y admiración por el puesto que ostenta, siempre busca la manera de demostrar que él es el mandamás, un miembro de la alta mesa, arrogante, despiadado, pero sobre todo tramposo. Así es como se podría definir a este personaje, y es aquí donde la frase antes citada cobra notoriedad. Al sentirse resguardado en su posición puede establecer normas que al final él, por su autoridad, puede romper. Nadie puede discutirle, nadie puede pedirle explicaciones. Lo vemos hacerlo en 3 ocasiones, aunque la tercera resultó fallida. Le ofrece un trato a Mr. Nobody que luego modifica, y no solo eso, sino la transacción del pago por dicho encargo. Lo hace con Kane cuando el trato sobre la protección de su hija se convirtió en más una amenaza que una certeza. Y el último, cuando intenta pasar por encima de las viejas tradiciones al querer pasar por alto el reto de John a un duelo a muerte. Desde aquí todo se vino abajo. John, asesorado por Winston, alguien por encima de John pero por debajo del marqués, resultó más astuto poniendo al arrogante mandamás en aprietos, tanto así que tuvo que recurrir a poner a un sustituto para el duelo, Kane.
Así ponía a ambos asesinos en una encrucijada. John podría liberarse de esta exhaustiva persecución y Kane podría concretar la seguridad de su hija, pero ambos deberían tomar una difícil decisión: acabar con su amigo. El marqués recurre a una táctica muy sucia a lanzar una convocatoria final donde el precio por la cabeza de John se había duplicado, haciendo que un montón de matones fueran tras él. No importaba si moría o no, la cosa es que no llegara a tiempo al amanecer para que fuera ejecutado al instante sin necesidad de llevar a cabo el duelo. Al final, cuando creyó tener la victoria, su arrogancia lo hizo querer cobrar el tiro de gracia sin percatarse que John no había disparado, por lo que este, tirado en el suelo, se gira y lo termina de un tiro en la cabeza. Como Winston lo dijo, fue un arrogante. El marqués tenía todos los medios, las enseñanzas y la educación, pero se apoyaba mucho en ello. En realidad, él sabía que no tenía oportunidad, si no, habría aceptado el duelo honorablemente. Pero no solo no lo hizo, sino que movió mar y tierra para evitar que John llegara a dicho encuentro. Esto nos habla de, efectivamente, un tirano en un puesto que le permite ejercer presión, dolor y miedo a quienes no tienen armas para defenderse, hasta que llega alguien con la convicción y el adiestramiento necesario para sacudir su mundo, reventar su burbuja y mostrarle a todos su verdadera cara, la de un cobarde. El marqués es un buen villano, su metodología hace que lo odies y su final te llena de dicha. Bien ahí. Para finalizar este apartado hablemos de John Wick, el prota. Los que seguimos esta saga a día de hoy sabemos que es un hueso en extremo duro de roer, y si bien aquí tiene este lapsus donde reacciona y por primera vez nota que no solo se trata de él y comprende el daño colateral que ha generado su cruzada, también debemos hablar de los beneficios de ser el prota. La estamina de John es comparable a las balas de Mario Almada, nunca se acaban. Es Tanjiro en el Distrito Rojo, llega a su límite en más de una ocasión, pero por alguna razón es físicamente capaz de continuar. Ya no sangra en esta entrega, es como Toretto, pero basta de comparativas, que la misma película te lo muestra. En su penúltimo encuentro con Chidi, John lo arroja desde un tercer piso. Chidi cae en las escaleras que dan el segundo, no vuelve a salir hasta el encuentro final, pero se aprecia que queda inconsciente. Por otro lado, John salta desde un piso más alto, si no mal recuerdo, cae, pega en una camioneta, luego azota con el suelo y se levanta. No sobradote, pero se levanta y se va. Fuck the logic. Segundo momento, what the fuck. John versus Killa. John es arrojado desde una altura considerable. Sí, queda débil y jodido, pero es capaz de seguir un mano a mano contra Killa, a quien lanza desde un segundo piso, cae de cabeza y muere. Sí, Killa murió porque cayó de cabeza literalmente, pero la altura de la que cayó John era más alta, ni un hueso roto. Está bien, habrá quien refute, ojalá sea con un buen argumento, porque todo esto no es más que el beneficio de ser el prota. Sí, es la línea que han venido siguiendo desde la 1, pero con la misma intensidad. Aquí yo noté a John muy roto en cuanto a resistencia. Fuera de esto, el personaje de John alcanza un momento de comprensión sobre la situación que no se había visto antes, por lo que en un punto decide resarcir los errores que ha cometido y que por ello se han cobrado vidas, y para mí ese es el punto central de la cinta, buscar una redención antes de su partida. Si en verdad te fuiste, adiós John, eras una maldita máquina. Buah, si algo ha caracterizado esta saga desde su primera película es el brutal trabajo que ha habido detrás de cada coreografía de acción que hemos visto. De hecho, recuerdo que en su momento se hablaba de cómo John Wick había revolucionado el cine de acción con encuentros cuerpo a cuerpo, con armas blancas y armas de fuego, que se veían muy realistas. Bien, pues en esta entrega no fue la excepción. Uno esperaría que luego de 4 películas sería complicado mantener la calidad de las mismas, sin embargo, logran reinventarse con cada entrega. Y en esta, la inclusión al reparto de artistas marciales como Marco Saror, Donnie Yen y Scott Adkins le da una variedad de estilos de combate llamativos en demasía, complementándolos con coreografías pulcras. Además que Keanu nos ha demostrado estar más que comprometido con el papel, trabajando arduamente para lograr el mayor realismo posible en su desenvolvimiento en escena. Gracias a ello tenemos escenas como la más aclamada de la cinta, en donde Puff eres una cucaracha que vive en un edificio abandonado y mientras caminas por el techo estás a punto de presenciar una de las masacres más épicas del cine de acción, bro. Los matones que traen esas balas explosivas. No, amigo, tú no bufiaste un arma para mejorarla, la bufiaste para que John te la quite y se vea mucho más facha que tú al usarla. Algo que me resultó llamativo de la movie, bueno, fuera de lo llamativo que son sus escenas de acción, lo que verdaderamente me enganchó y me hizo aventarme casi 3 horas sin rechistar, es este meollo. Y es que desde la 1 hasta la 3 nosotros sabíamos de las bajas que hubo, bajas que le pudieron haber dolido, pero que no lo dejaban sacudido, como lo hizo la petición de Akira al hombre del saco luego de perder a su padre Shimazu. Y así como este momento hay varios. John entiende que Winston no lo traicionó como tal, él tenía que cumplir con su deber y aún así perdió el Continental, y además a su mejor amigo Charon. Su viejo amigo Shimazu murió por darle asilo, dejó a su hija como una posible fugitiva para la organización. Su también amigo
amigo Kane fue traído contra su voluntad para que lo case y amenazan con dañar a su hija si no coopera con la organización o no concreta su misión. Luego de una charla con Winston, John se percata por primera vez que su cruzada ha causado daños colaterales irreparables en ciertos casos. Sus acciones, si bien desembocaron en una racha de kills muy epicardas y entretenidas para nosotros los espectadores, no cambia el hecho de que John no contempló si su decisión de comenzar una cruenta odisea acarrearía una serie de eventos desafortunados para todos los que ahí afuera aún tuvieran un vínculo con él. No por ser estúpido, sino porque John fue bastante egoísta. Decidió cobrar venganza bajo una justificación. Entraron a su casa, acabaron con su cachorro, el último remanente de la memoria de su esposa. Su accionar llamó la atención de la organización, por eso vienen a cobrar aquella deuda de sangre que tenía. Termina cargándose al que lo volvió a jalar a las andadas, pero dentro del Continental. Y de ahí fue un devenir de enfrentamientos que solo terminaron hundiendo más y más a John. Por eso Winston en su última charla tuvo mucha razón al decirle que quizá tenga éxito en su misión de acabar con la alta mesa. No sería sencillo mientras no se le agotaran las balas, pero que todo tendría más y más consecuencias. Desde ese momento John empieza a tratar de enmendar algunas cosas. Para el duelo necesita pertenecer a una familia. Para contar con el apoyo de su antigua institución, rezarse el daño que causó a esta por retar a la organización. Además, una de las cláusulas del duelo es que Winston sea restituido con su antiguo cargo y que el Continental sea reconstruido, y el plan de darle el gane a Kane es para que él pueda volver con su hija. El cargarse al marqués funciona para liberar a Kane y quizá también proteger a Kira de represalias. Luego de esto John se sienta en los escalones, tiene un flashback de él junto con su esposa y cae abatido, esto debido a las heridas del encuentro. Culmina de esta manera, una muerte anunciada, ya que John ya había avisado a Winston y al rey de las alcantarillas que su epitafio debía decir John Wick, amado esposo, cerrando su ciclo y tratando de arreglar un poco el caos que dejó a su paso. Si John Wick murió o no es algo que solo el tiempo lo dirá. Se puede interpretar como que sí o como quien murió ese día fue Baba Yaga. En la escena postcréditos tenemos a Kira yendo hacia Kane con claras intenciones, dejando la puerta abierta para la expansión de esta exitosa franquicia. Por cierto, esta película de John Wick tuvo muchas referencias a muchas otras obras, pero la que más me llamó la atención y la que más me gustó fue todo este desarrollo del último tramo en donde adoptan la narrativa de la película de The Warriors, en donde ofrecen una gran recompensa por John y ahora John tiene que ir del punto A al punto B enfrentándose a diversos enemigos, tal cual le pasó a nuestra pandilla de Coney Island. Incluso hay alguien dando la noticia a todos los hitmans locochones. También es una mujer de color, también pone música muy chingona. Yo al ver esta escena dije, oh my God, justo cuando pensé que no podía ser más épico, me salen con esto. Muchísimas gracias. Si hay algo que tengo que resaltar para cerrar de una vez por todas este video, es que de ser este el final de John Wick, queda muy bien. Si lo vuelvo a ver en acción, espero que sigan teniendo la misma calidad que han mostrado hasta el momento, y de no ser así, que los spin-off que surjan se sumerjan más en el lore de este universo. Conocer más acerca de la organización, los rangos, reglas, etc. De momento, brutal. Corre a verla ya. Y pues bueno, gente, esto ha sido todo por esta ocasión. Si el video les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están, a activar la campanita, darle en todas y compartirlo con quien ustedes crean que le puede interesar. Yo me despido, no sin antes recordarles que los TKM, cuídense de las decisiones que tomen en la vida y nos vemos hasta la próxima.